Bueno, tengan buenas horas, amados hermanos, a nivel nacional, internacional y universal. Bueno, les habla el hermano José Conan de las Malvinas para comunicarle que ya estamos en vísperas de entrar al sábado, al día santo, día sagrado, el cual es un día de santificación. Y ruego pues a los hermanos que buscan y tengan temor, los que le quieren servir, que busquen el día del sábado. Y el día del sábado, lamentable y tristemente y desgraciadamente y fatalmente, lo llevo yo, hermanos. Quiera o no, me escucharán, me escuchan o no me escuchen o dejen de escuchar. A mí me han determinado hablar del día sábado santo sagrado, de especificar letras, palabras y palabras, y hacer que conozcan, que crean y que entiendan. Y el que quiere se llegará para salvarse, el que no, no. Ya estamos viendo de que la presencia de los virus hace tambalear a todos, y esa presencia de los virus es por causa de la desobediencia de los humanos que hacen lo que la gana se les da, como son los científicos, la gente que tiene mucho dinero, que se creen amos y dueños de este sistema del mundo, de la tierra, llamado tierra, que digamos, ¿no? Bueno, hermanos, les pido, los que buscan a Dios, los que quieren salvarse, busquemos al Señor en la noche de vela, como dice en Marcos 13:35, busquemos lo que dice Ezequiel 20:12, el sábado santo sagrado, y lo que dice Marcos 2:28, que el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Así que hermanos, amados hermanos, en todo lugar, los que temen al Señor y quieren buscar su vida y hallar salvación, está en el sábado. Busquemos a nuestro Señor para que Él nos guíe. Mis hermanos, no les quito más su tiempo. Mi Señor sea con todos ustedes. Bendiciones, amados hermanos. Buenas horas, hermanas y hermanos con todos. Universal del Perú y de los diferentes países y lugares. Esta es la Iglesia Jesús el Buen Pastor, registrado en los registros públicos de Lima, número 11991586. Su formación de la Iglesia Jesús el Buen Pastor es crear cultura, es formar un país. Su misión de la Iglesia Jesús el Buen Pastor es establecer las 10 palabras para difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque las 10 palabras que difundió el hermano Ezequiel están totalmente desordenadas. Este es el sueño del maná. Empieza así. Yo venía caminando, de muy lejos venía hacia mi casa. En eso, para entrar a la ciudad, era como había ocurrido algo,
como una devastación. Había muchas casas en ruinas, no había árboles, no habían personas. No había nada vivo, ni personas, ni animales, nada. Era una devastación. Es como un ejemplo voy a poner. Es como si algo, un meteorito, no sé, o algo ha caído, impactó y destruyó todo a su alrededor. Así encontré la ciudad. Todo era desolado. Empecé a correr por la pista para llegar a mi casa. En el camino veía todo lugar destrozado. No había luz. Corría mirando. Solo me podía guiar por la carretera para llegar a mi casa. Al llegar a mi casa, tampoco tenía casa. Todo estaba en escombros. Corrí a buscar a mis niños debajo de los escombros de mi casa, pero no encontré a ningunos. Todo alrededor estaba destruido. No había vida. Corrí hacia la casa de mi hermana. Busqué y también había escombros. No estaba ni ella ni su familia. Corrí hacia la casa de mi hermano. Igual tampoco no había nada de vida. Todo era escombros. Todos los parques estaban destruidos. Entonces miré a mi alrededor. Si alguien había con vida, gritaba yo, ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Corría yo buscando a alguien con vida, buscando. Ya era oscuro. Pero cuando yo caminaba es como si yo tuviera una luz encima de mí y con esa luz podía ver yo en la oscuridad. Caminando y ahí bajé a la oscuridad a buscar a mi familia, a mis hijos. Gritaba sus nombres de cada uno de ellos. Me metí más a la oscuridad, más adentro. Esa luz me alumbraba, la que iba conmigo, me alumbraba en la oscuridad para buscarlos. Llamaba con desesperación a mis hijos. ¿Dónde están?, decía yo. Pero más escuchaba silencio. En eso de la oscuridad veía que salían espectros que querían agarrarme, pero no podían. Es como si a mí algo me protegiera, que no me podían tocar, pero yo podía verlos cómo salían de la oscuridad. Manos. Pensaba que de repente ellos los tenían
a mis hijos, pero no. Iba más adentro. Muchos espectros, millones de ellos había en la oscuridad que querían jalarme, pero no al encontrar ahí a ninguno de mis hijos, de mi familia o alguien conocido, salí de ese lugar y caminaba por los escombros. Buscaba, gritaba: ¿dónde están mis hijos?, decía. Lo único que hice era arrodillarme y mirar al cielo y decir: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Gritaba yo desesperadamente mirando al cielo. Ahí me desperté. Eran las 11:30 de la noche. Me quedé pensando, sentada. En esa vuelta me volví a acostar. Me quedé dormida. Volví a soñar. Era su continuación del sueño, seguía. Soñé que estaba yo en un mercado, en el mismo lugar de la devastación, pero ya habían gentes, personas. En filita estaban las personas que vendían pura ropa, otra fila puros zapatos, por secciones. Habían cositas que estaban vendiendo, pero lo más extraño es que las personas que vendían, cada persona tenía un guardián, una persona de seguridad que los cuidaba. Yo caminando observaba si alguien de ellos yo conocía, pero ninguno, todos para mí eran extraños. A ninguno conocía. Me di toda la vuelta al mercado. Iba pensando, sí hay vida todavía, hay sobrevivientes, decía yo. Todavía tenía una esperanza de encontrar a mis niños. Buscaba, pero solamente habían vendedores, no había quien los compre. Pero ellos estaban ahí vendiendo sus productos. En eso que yo seguía caminando, sentada en unas escaleras para salir por el sótano hacia la calle. Sentada estaba en unas escaleras mirando que las personas tenían su personal de seguridad cada uno. En eso, sentada, me acordé de los recuerdos, de la sonrisa de mis niños. Solamente me quedaban recuerdos. Pensando en cada uno de ellos, sentada en las escaleras. En eso veo a mi hermana pasar corriendo desesperadamente, como si estaría huyendo de alguien. En eso me levanté y corro detrás de ella, pero ella estaba tan asustada que no me escuchaba.
se metió en la multitud de esas personas que estaban vendiendo. Yo la llamaba por su nombre, pero no me escuchaba. Estaba muy aterrada, muy asustada. En eso corría por detrás de ella, no la alcancé. Salió y no sé dónde se escondió, la llamaba. Llegué a un callejón donde se unía la parte de afuera con la ciudad donde estaba el mercado, donde estaban vendiendo. Pero afuera estaba oscuro, no había luz. Entonces, por el callejón venían que personas de afuera entraban por ahí, pero cada uno tenía su personal de seguridad. En eso, en mi desesperación, pregunté a uno de ellos, era una señorita. Le pregunté, le digo, ¿por qué es que tienen guardián como guardaespaldas? Le dije yo. Le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay más personas? O si es que hay sobrevivientes, ¿a dónde están? Le decía, le preguntaba yo a ella. Y la señorita me respondió y me dijo que solamente pueden vivir los que pueden pagar un guardaespaldas. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Solamente los que tienen dinero pueden pagar. Los que no tienen los llevan a un lugar para que sean esclavos. Los castigan, los torturan si no hacen caso. Pero sí hay sobrevivientes, me dice ella. Entonces yo le digo, muéstrame el lugar donde es para ir. Ella me dice, al lugar que vas a ir, ya nunca más regresan, me dice. Todos los que se van por allá a buscar, ya no regresan porque es muy peligroso, me dice ella. Pero ella me miraba, pero tú no tienes guardaespaldas, me decía, estás en peligro. Yo le rogaba a la muchacha, decía, ¿dónde es? Le dije, muéstrame, yo llegaré. Me dijo, no puedo. Y ella se fue con su guardaespaldas. Pedí explicación a otro joven que entraba por el callejón. Pregunté, el joven me dice lo mismo, que si hay sobrevivientes, pero los llevan para esclavos. ¿Pero de qué? Decía yo, ¿de qué? ¿Esclavo de qué? Preguntaba si alguien ha visto a una niña pequeña con los rasgos de mis niños, pero ninguno me daba razón. En mi desesperación seguía llamando a mi hermana para que saliera del lugar donde estaba escondida, que yo le iba a ayudar. Pero no salió. En eso, yo pasando por el callejón para ir a la oscuridad otra vez hacia afuera de ese lugar donde estaba, venía un grupo de pandilleros muy agresivos. Venían y buscaban a personas que no tengan un guardián que los proteja. En eso se acercan a mí y me arrinconan hacia la pared. Me empiezan a observar, me miran. Uno de ellos me manosea la nalga izquierda, me quiere agarrar los senos y en eso lo empujé yo y
le metí una cachetada y me enfrenté con él. Le dije, ¿qué te pasa? Aprende a respetar. Entonces el joven me dijo, tú no tienes quien te proteja, ninguno. ¿Qué haces acá? Me dice, agárrenla, llévenla. Pero ellos tenían grilletes en la mano. Pónganla y llévensela. Pero yo me defendí, empecé a pelear con ellos y maté a uno de ellos. Pero en ese lugar no había justicia, no había policía. Matar era como si nada. A ninguno les importaba, a ninguno se metía. Cada uno cuidaba su vida. No les importó que yo mate a alguien, porque era normal en ese lugar. Al ver que maté a uno de ellos, los otros corrieron. Entonces yo corría detrás de ellos, agarré a uno de ellos y le obligué que me dijera a dónde los llevan. A las personas que han sobrevivido, o por qué ustedes buscan a los que no tienen quien los cuide y se los llevan. ¿A dónde? Debe haber un lugar a donde ustedes llevan. Preguntaba, pero él no me respondía nada. No me respondía. Al forcejear, él corre y yo corro por detrás de ellos, por el callejón. Pero al salir de ahí, ellos se perdieron en la oscuridad. Es como si de la oscuridad salieran y entraran. Entonces gritaba yo, ¿dónde los llevan? ¿Dónde están? Una desesperación para mí. Salí de ese lugar y entré a la oscuridad. Pero al entrar más a la oscuridad, había neblina. No se podía ver nada. Gritaba yo en mi desesperación, buscando. Miraba que todo alrededor era neblina y no podía ubicarme por donde caminaba. Y empecé a gritar en mi desesperación, ¿dónde están? Ahí es donde me desperté, hermanos y hermanas. Eran las 5 de la mañana. Este es el sueño del maná. Interpretación a grosso modo, el sueño del maná. El sueño del maná es por causa de que la oscuridad quiere dominar a la luz en su desesperación, porque es su final de la oscuridad. Observando que el espíritu del orden de Jehová, venido de lejos, llegando a su casa, ve que existe una devastación de todas las materias y ve
que la oscuridad de las materias están desesperados. Libro Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 10. Y abajo los cielos, y descendió una oscuridad debajo de sus pies, que de tal manera que el orden del Espíritu de Jehová, al llegar a su casa, no haya nada. En otro sentido es así, que el orden del Espíritu de Jehová, al venir por la pista que es la ley, y al llegar a su casa, encuentra una devastación, que no haya hijos, no haya familia, y va en busca de su hermano y su hermana, y no haya. Es como un asteroide o un meteorito ha caído, ha explosionado y ha desaparecido, y hay oscuridad, no hay luz, no hay habitantes, todos ha sido como si hubiera consumido un fuego devastador. Como dice la Escritura, el fuego caerá y destruirá. Libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 3. Y derribaréis sus altares, y quebraréis sus imágenes, y sus bosques consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. Al ver el orden del Espíritu de Jehová, una desolación. Libro Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 25. Nunca has oído que mucho tiempo yo lo hice, y de días antiguos lo he formado, y ahora lo he hecho venir, y fue para desolación de ciudades fuertes en montones de ruinas. De tal manera que no haya ella ni habitantes, no haya ser vivo, solamente todo ha sido destruido, todo el pueblo, la población, todo ha sido destruido, las cosas, todo, de tal manera ella sale en busca de su familia para ver si los halla por cualquier sitio, y no los halla. En otro sentido es así, que en estas cosas también participa la ira
del Señor, fortaleciendo la oscuridad, para que la oscuridad exponga en todo su término y se dé a conocer qué cosa es la oscuridad, observando de tal manera que el orden del Espíritu de Jehová sale de su desesperación en busca por todo lugar y no haya familias, no haya animales. Ha sido devastado todo, como dice la Escritura, que en el día de la ira no quedará nada. Como dice la Escritura, no quedará piedra sobre piedra. Libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 2. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entendiendo esto, que al no encontrar el orden del Espíritu de Jehová, decide entrar más a la oscuridad, pero para ella la oscuridad lo llamó al Espíritu del orden de Jehová, que hace entender, o entendiendo de una manera así: en los mundos el odio, la ira, la cólera, el orgullo y la vanidad sobrepasan los límites. Entonces, por causa de todas estas cosas que se ha oscurecido ya en el corazón de todos los dioses, ya no hay sentimientos, ya no pueden diferenciar una cosa de la otra, por causa que les ha oscurecido su mente. Como se les ha oscurecido su mente, como dice la Escritura, su mente se les ha topado de maldad. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Ya no hay piedad en los mundos de los creadores, de los dioses, de los hombres. Todo se ha oscurecido. Quiere decir que la oscuridad los ha dominado a todos y no tienen luz. La pequeña luz que tenían, que podía alumbrar en la oscuridad,
se les ha apagado, mas el orden del Espíritu de Jehová lleva una luz que le alumbra y observa que en la oscuridad solamente hay espectros. Quiere decir así que en los universos donde están los dioses, les ha salido otros dioses más profundos que son sombras. Libro de Salmos, capítulo 80, versículo 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra y sus sarmientos como cedros de Dios. En la cual obligan a los dioses que entren en ese mundo de la oscuridad para tener fuerza y enfrentarse al Creador. Es por eso que el orden del Espíritu de Jehová, al observar que hay espectros en la oscuridad que lo quieren tomar, pero ella, con la luz que lleva, que lo alumbra, sale, y es ahí donde ella grita: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mi familia? Quiere decir que ¿dónde están esos hermanos que también bajaron a la oscuridad para apoyar y ayudar a la obra? En otro sentido quiere decir que se perderán o se destruirán. Quiere decir que no pudieron soportar el tiempo que tenía que llegar los brazos del Señor a la salvación. Como dice la Escritura, que aún los ungidos se perderán. Libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese hacer aún a los escogidos. Quiere decir así que estos ungidos se encuentran también en la oscuridad, y al no poder esperar el tiempo de la venida de su Señor, se perderán. ¿Por qué? Porque la oscuridad los cubrirá y los matará. En otro sentido quiere decir que no pudieron soportar un poco más de retener la luz del conocimiento
que habían recibido en el principio de los tiempos, y al final de los tiempos perdieron. Es por eso que se cumple la Escritura, que aún engañarán a los ungidos. Quiere decir que la oscuridad los vencerá a aquellos que han sido para la obra, que al final de los tiempos no pudieron esperar y entraron a la causa de la vanidad, del orgullo, y se perdieron. Es por eso que el orden del Espíritu de Jehová reclama de rodillas al Creador. ¿Dónde están sus hermanos, su familia y sus hijos? Pero no los halla. Es ahí donde se despierta, y eran las 11:30 de la noche, tratando de entender que nuevamente el orden del Espíritu de Jehová, al descansar, al dormirse en su sueño, ella está en un mercado, cuyo mercado ahí es como si hubiera orden. En otro sentido es así. Quiere decir que la oscuridad también muestra su orden dentro de la oscuridad, así como la luz que ve el orden del Espíritu de Jehová, que ve que los comerciantes, cada comerciante tiene un orden y cada cosa está ordenado de acuerdo a la función de cada cosa que se vende. Cada persona que tiene su negocio tiene un guardián que lo cuida. Quiere decir que la oscuridad muestra su orden, pero un orden donde ellos mismos demuestran lo que son. ¿No ves que cada uno de ellos que trabajan se encuentran en una línea de acuerdo a lo que venden? Y de acuerdo a lo que vende cada uno, tienen su guardián que los cuida. Y los que no tienen guardián, aquellos que son pobres, que se van a la esclavitud. Quiere decir así, que la oscuridad tiene un orden. Los más abusivos, o sea, los más despiadados, están delante. Y los que ya no pueden tener esa fuerza de agresividad van a un lugar de esclavitud para fortalecerlos en la esclavitud y hacerlos fuertes, como dice la Escritura, lugar de esclavitud, donde el esclavo es esclavo, y donde también dice que el esclavo vuelve
a la luz. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 68. Y Jehová te hará tornar a Egipto en navíos por el camino del cual te ha dicho: nunca más volveréis, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Observando esto, que el orden del Espíritu de Jehová se sorprende al ver ese orden y ve que cada quien tiene su guardián, y ve al resto de que no tienen y son llevados a la esclavitud, a un lugar donde nadie conoce y es peligroso. Observando esto, que el Espíritu del orden de Jehová sigue buscando a su familia y no halla ni a sus hijos, pero que la gente es más agresivo. Entendiendo esto, que solamente se mostraba el orden, quiere decir que la oscuridad muestra lo que es. Es por eso que la Escritura habla de la oscuridad, que en la oscuridad está el matador. Libro de Job, capítulo 24, versículo 14. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Otra cosa es las tinieblas, pero está observando el Espíritu del orden de Jehová. La oscuridad y lo que le cae a la mente son recuerdos de aquel momento, en aquel tiempo, en otro lugar, el recuerdo de su familia y de sus hijos. Entonces sale del mercado y va por un lugar que tiene que pasar para llegar a otro lugar, y ese es el lugar de una sola conexión que va dentro del mercado a un lugar lejano. Entendiendo esto y observando que el orden del Espíritu de Jehová, saliendo del mercado, llegando, pasando por un callejón para llegar a otros lugares, como si saliera de un extremo a otro extremo, digamos, de ese lugar llamado tierra, pero va en busca de su familia, y en ese trayecto hay grupos de jóvenes libres que matan, que violan, y es ahí
donde el orden del Espíritu de Jehová lo atacan. Observando y entendiendo esto, que el orden del Espíritu de Jehová es como si lo arrinconaran a un lugar para violarla y después matarla, porque lo que se hace ahí, así se mate, no hay justicia, no hay nada. Es por eso que cada quien tiene su guardián que los cuidan. En otro sentido es así. La oscuridad se hace fuerte porque solamente se organiza para matar, destruir. Es por eso que el orden del Espíritu de Jehová observa, y aquellos jóvenes que solamente son para violar, quieren violar al orden del Espíritu de Jehová. Y es donde el orden del Espíritu de Jehová sale al frente, porque uno de ellos le toca las nalgas. ¿Qué cosa quiere decir? La nalga es el sustento, la manera como están fundamentado el orden del Espíritu de Jehová. Quiere decir así, que trataron de entender o querer entender el fundamento del orden del Espíritu de Jehová, que no tiene miedo. ¿Y quién es el que va con el orden del Espíritu de Jehová? Porque ella iba con una luz, como dice la Escritura, la luz que alumbra es Cristo. Libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que el orden del Espíritu de Jehová lleva un conocimiento de Cristo, y ese conocimiento quieren entender la oscuridad, mas no pueden, porque ya se ha establecido en ese mundo de la oscuridad su fuerza, cómo trabaja la oscuridad. Entonces, pregunta el orden del Espíritu de Jehová, ¿en qué lugar llevan a los esclavos? Porque piensa de que sus hijos y sus familias han sido llevados al lugar de esclavitud. Pero el orden del Espíritu de Jehová ve pasar a un personaje que parecía que fuera su hermana, que va corriendo
Y es ahí donde el orden del Espíritu de Jehová sigue tras ella para localizar dónde es ese lugar. Pero nadie le da información. Lo único del que recibe la información es de que hay un lugar de esclavitud, donde los esclavos son más esclavos para fortalecerlos a la muerte. Quiere decir así que de la esclavitud hacia la esclavitud dan fuerzas a la muerte, para que la muerte salga al frente. De lo contrario, la muerte no sale. Ahora, entendiendo cómo son los conocimientos que el Creador los ha creado y que ninguno supo su creación, su formación. Mas en este tiempo, el orden del Espíritu de Jehová, por el trabajo que le han designado del maná, va tratando de entender la creación de los universos, en la cual el ciego va declarando en los sábados. Quiere decir así, para entender que toda creación fue ocultado su forma y su desarrollo hasta llegado el tiempo del fin, que el Mesías tenía que declarar y buscar a sus hermanos con los que tiene que trabajar. Libro de San Juan, capítulo 4, versículo 25. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Entendiendo esto, de que el orden del Espíritu de Jehová, en la oscuridad está la muerte, la formación que se hace para lo que se llama muerte, de tal manera que el orden del Espíritu de Jehová, al pelear con los jóvenes, mata a uno de ellos. Como no hay justicia, no hay nada, los muertos son muertos. En otro sentido es así, como dice la Escritura: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 22. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Quiere decir que en la oscuridad los mismos muertos de la oscuridad enterraron a sus muertos para fortalecerlos en la esclavitud, que esos temas
esas cosas ocultas. El Mesías tiene que declarar en el día sábado, en la noche de vela, cómo funciona, porque son misterios, como dice la Escritura, el misterio que estaba oculto. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 26. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Observando y entendiendo esto, el orden del Espíritu de Jehová, al matar a uno de ellos corren. Entonces el orden del Espíritu de Jehová, al correr tras ellos, ve que ellos van a la oscuridad y se pierden, y observa el orden del Espíritu de Jehová que la oscuridad, al entrar a ese lugar, es como estuviera lleno de neblinas de agua. Quiere decir que en el mundo de la oscuridad también hay conocimientos que son de la oscuridad. Así como en la luz hay conocimientos, también en la oscuridad hay conocimientos. Como dice la Escritura, delante de ti pongo el mal y el bien, la vida y la muerte. Escoge. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Quiere decir que el servidor tiene que escoger por dónde comenzar a explicar y cómo detallar la creación que hizo su Creador. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Observando de esta manera que el orden del Espíritu de Jehová sigue en la oscuridad gritando, pero ella lleva una luz que lo alumbra, pero grita desesperadamente el nombre de su hermana para ver si está y no halla. De tal manera que ella sigue buscando y es como si ha entrado mundo de oscuridad y solamente haya silencio.
una cosa es observar el silencio de la oscuridad y otra cosa es observar el silencio de la luz. Entendiendo esto, que los conocimientos son profundos para entender y detallar. Es por eso que dice, quiero conocimiento de Dios. Libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quise, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Por qué dice eso? Porque los conocimientos para hallar está Dios, que dice que Dios es amor. Para poder entender esto, que Dios es amor, y de que Dios es luz, y para hallar la luz y la aclaración dice que Dios es espíritu. Todas estas cosas lo detallará aquel servidor, el Mesías, que está en la noche del sábado. Es ahí donde en su desesperación el espíritu del orden de Jehová grita desesperadamente y se despierta. Eran las 5 de la mañana para entender. En otro sentido, era basado a la quinta palabra. Quiere decir así que la quinta palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que la oscuridad fue sustentado por la quinta palabra, que es de él, y no honraron al padre y a la madre. Quiere decir al conocimiento ni a la enseñanza, y se desarrolló también la oscuridad para que se pudiera entender que existe luz y oscuridad. Eso nos detallará el Mesías. El maná es sopa, menestrón de verduras, tallarines verdes, acompañado con tortilla de verduras, agua medicinal, agua de manzana con 3 hojitas de coca, frutas de la temporada, de acuerdo a sus lugares que están y de acuerdo a sus países. Observación. Observando estas cosas, que todo tenía que ser basado al maná. Si no hubiera maná, ¿cómo se podría interpretar los conocimientos? ¿No ves que una cosa es el Mesías, otra cosa es Cristo, otra cosa es el Espíritu del orden de Jehová? Por eso que la Escritura dice, y el Espíritu de Jehová será sobre mí. Libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Y cayó sobre mí el Espíritu de Jehová,
Y díjome, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido, que tenía que ser el Espíritu de Jehová para que se pueda detallar. Ese Espíritu está en los universos, en la cual se comunica con la palabra de Jehová, que está también en Jerusalén, en tal sentido que esto es una cadena de información, como dice el libro de Ezequiel acerca del pez, de aquella peña lisa que será tendedero de redes. Quiere decir que tenía que haber un personaje que se conecte con todos los conocimientos y los espíritus, porque en él están los espíritus de los dioses santos. Libro de Daniel, capítulo 5, versículo 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y esos espíritus santos, esos espíritus de los dioses santos, son dioses santos, son los que conectan esas redes que dice Ezequiel, y esas redes van al pez, y ese pez es un ser humano que está en la noche de vela, cual lleva todos los testimonios, que es José. Entendiendo esto, que si no estuviera el maná, no se entendería de los conocimientos. Pero ¿quién entendería? Como dice la Escritura, aquel que fue designado y puesto para los tiempos, él tenía que llamar a sus hermanos y a sus hermanas, que son espíritus de los dioses. Así como el espíritu del orden de Jehová, la espada de dos filos, su alegría, su desarrollo de sus parábolas, todos son espíritus que van viniendo, pero para ello van entrando a una rectitud que José plantea en sus testimonios, que va en el desarrollo de los conocimientos. Entendiendo esto, de que el maná es sagrado, es por eso que para la hermana, cualquiera que participa tiene que entrar a la noche de vela, velar, recibir el maná con el uniforme del color que designan,
porque el color también habla. Así es que en estos tiempos finales tenía que venir la declaración, como dice el libro de Mateo. Y sentándose él en el monte de las olivas, se acercaron a él y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ya las cosas se van declarando del maná. Ya también el hermano declarará el color de la vestimenta, porque y todo será en la noche de vela, porque a él le han ordenado velar, porque él no sabe todas las cosas que pasaron, lo quitaron todas las ideas, para que él no recordara nada. Y solamente le iba a hacer recordar el Señor. El Señor le iba a hacer recordar al injerto lo que pasó, porque el injerto estuvo en la creación. Como dice la Escritura, antes que fueran criadas todas las cosas, estuve yo en el principio. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, observando y entendiendo de que las cosas van llegando a su final, como hemos visto la devastación que hay, que eso es de la oscuridad. Quiere decir que el juicio viene por dentro de la oscuridad. Una vez que haya alcanzado la profundidad de la oscuridad, como hemos visto que la muerte se sustenta en el final de la oscuridad, y allá tiene que llegar la luz, para que la muerte no sea más muerte y la oscuridad no sea más oscuridad, para que la oscuridad también aprenda que hay luz y que deben ser uno solo con la luz. Y eso nos declarará el Mesías, el injerto, el hermano José que está en la noche de vela. Es por eso que él dice que las Escrituras es sagradas, como habló en este sábado, cómo funciona las Escrituras. Quiere decir que ningunos, ni la oscuridad, ni en la luz podían observar las Escrituras, porque las Escrituras venían ocultas, en la cual el Mesías tenía que declarar con Cristo, que son conocimientos
Así que entendiendo que las escrituras no son para ningunos, solamente las escrituras es para uno, y que hará oír su voz en todo lugar, y saldrá del lugar como dice la escritura, el lugar que Jehová escogió, que es la letra José, y desde la letra José saldrá desde ahí la voz que oirán los muertos, y los muertos serán de la oscuridad y después de la luz que duermen. Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Así que estamos en tiempos difíciles, tiempos de angustias. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y estamos observando que cada vez nos acercamos tanto al final como al principio, como dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Cuando entendamos de la oscuridad y la luz, habremos entrado en el principio de la creación. Así que hermanos, hermanas, de todo lugar, de todo tiempo, todo movimiento, espacio y abismo, alleguémonos antes que sea tarde el día, que el Señor vendrá y dará la paga a todos según la obra que habamos hecho. Libro de Job, capítulo 34, versículo 11. Porque Él pagará al hombre según su obra, y Él le hará hallar conforme a su camino. Así que hermanos y hermanas de todo lugar, no les quito más su tiempo. Un abrazo muy fuerte para todos. Bendiciones, amados hermanos.